Bien, les decíamos en el arranque, vamos a conversar también esta noche con una persona que estuvo antes en el Frente Amplio y siempre estuvo preocupado, entre otras cosas, por asuntos de seguridad. Ya no está más en el Partido de Gobierno, está en el Partido Nacional y sigue también preocupado por aspectos vinculados a la seguridad. Vamos a ver cómo le cayó la presentación de estas medidas al senador Jorge Saravia, a quien, bueno, le agradecemos la presencia. Senador, buenas noches, gracias por estar aquí. Buenas noches, para mí es un placer estar. Bueno, mucho ruido y pocas nueces, como dijo Larrañaga. Sí, yo quedé con una sensación de frustración, ¿no? Yo esperaba que el gobierno anunciara medidas reales de alto impacto al tema de la inseguridad, ¿no? Si uno lee el documento programático puede compartir algunos de los aspectos de análisis programático que están en la realidad de la sociedad que vivimos en el Uruguay de hoy, ¿no? Pero en general las medidas no apuntan a una medida de medidas de alto impacto en lo inmediato para combatir la violencia, la criminalidad y el crimen organizado. Hay medidas que son compartibles. ¿Por ejemplo? Pero que ya están en el Parlamento, propuesta por la oposición y por algunos sectores del gobierno, pero que el propio gobierno no se pone de acuerdo de votarla, por ejemplo, como es el aumento de las penas. Nosotros hace 2 años, cuando le entregamos los documentos, 1 año y pico a Mujica sobre seguridad y la propuesta de seguridad nuestra, le hablamos del aumento de duplicar o triplicar las penas para los narcotraficantes y los que traficaban con drogas peligrosas. Lo mismo la reforma del Código de la Niñez y la Adolescencia, que muchos fiscales o los jueces de menores han hecho hincapié en eso, que cuando se habla de bajar la imputabilidad a 16 años, usted tiene hoy la ley que permite los 13 años para, de determinada manera, la justicia de menores ampliar las penas. Eso también está en discusión hace mucho tiempo. Eso son cosas compartibles, pero eso no es un problema de los votos de la oposición, es un problema de los votos del Frente Amplio que no se ponen de acuerdo. Ha habido una inacción del Frente Amplio en este sentido en el Parlamento. Pero eso ya está en el Parlamento hace más de 1 año. Además, el resto son confusas, es como el tema de lo que ustedes estaban hablando, el tema de los medios. Es confuso. ¿Qué es lo que se va a regular? ¿Cuáles son los contenidos? ¿Cómo se controla el caso, por ejemplo, de todos los ciudadanos que tienen cable y ven programas argentinos que lo muestran a toda hora, el tema de la violencia? ¿No? Y mucho más violento de lo que muestran nuestros informativos. Se está violando la Constitución porque se está yendo a imponer determinados límites antes de que el periodista o el medio largue la programación y largue las imágenes, que a veces se hacen en el momento que sucede un accidente. Bueno, el ministro dice que no hay una censura previa como establece el artículo 29 de la Constitución. Pero es una censura. Esto es una censura y yo creo que además, la ley que marca el horario de protección al menor. Después, ¿quién controla de determinado horario los contenidos que esos medios de comunicación tienen derecho a exponer y a los menores que están? Esto es un tema de educación. Pero el gobierno no dice, no queremos que no informen. Queremos que informen, sí, pero que no muestren determinadas imágenes. Que no muestren determinadas imágenes en el horario de protección al menor. Sí. Después del horario de protección al menor, los menores pueden ver todo. Eso es un tema de educación, es un tema de la familia, es un tema de la organización de la sociedad en su conjunto. El Uruguay está en franca caída, la educación, por responsabilidades de los consejos educativos de todos los tiempos, que tienen que ver con una concepción ideológica en la educación, y a partir de esa concepción ideológica en la educación es que tenemos el desastre educativo que tenemos. Entonces, esto es un tema de problema de educación, se corrige con educación y más educación, en la familia, en el hogar. Eso, ¿cómo se controla y cuál es la ventaja que va a tener para la seguridad y la inseguridad? Que los medios de comunicación pasen o no pasen el hecho de la pasiva. ¿Cuál es la ventaja? Que va a solucionar el problema que el crimen organizado internacionalizó el delito y ocupó 60 lugares en el territorio nacional que no entra la policía. ¿Usted cree que con eso va a corregir la corrupción policial? ¿O con lo que propuso el gobierno? No, la corrupción policial se corrige con una policía judicial de asuntos internos al servicio del Ministerio Público. No con aumento de penas para los policías corruptos. Pero sí hay que aumentar las penas para los policías corruptos y hay que aumentar las penas para los que trafican con droga. Pero usted tiene que, para investigar la policía, no tener una policía de asuntos internos perteneciente al Ministerio Interior y a la Jefatura Policial. Tiene que tener una policía judicial de asuntos internos dependiente del Ministerio Público. Eso es lo que se debe hacer en el mundo moderno de hoy. Pero yo no vi ninguna medida de alto impacto que me diga mañana vamos a frenar la delincuencia en la calle, mañana vamos a ocupar los territorios que ocupó el crimen organizado y que las bandas armadas andan por ahí matando gente. ¿Qué esperaba usted? Por ejemplo, yo esperaba que el presidente de la República, que hace 1 año le llevamos una propuesta de seguridad integral, de pacificación de las zonas rojas, de ocupación del territorio nacional, de patrullaje rural, de control de frontera, aplicara 1 o 2 medidas de esas. Si aplicara todo en 6 meses solucionaba este problema que tenemos en seguridad. El problema
es que el Frente Amplio sigue con su freno ideológico, de hacer lo que hay que hacer en el mundo. Hoy la discusión en Latinoamérica son los problemas de seguridad e inseguridad. Y los países que han ido por cambiar la estructura de seguridad y eliminar la concepción anticuada de seguridad ciudadana para la policía y seguridad externa o defensa nacional para las Fuerzas Armadas, son los países que han ido solucionando sus problemas. Entonces, el Uruguay, mientras tenga una estructura de seguridad con una concepción perimida, va a seguir fracasando, a pesar de que algunas de estas medidas son compartibles, pero son medidas de mediano y largo plazo y son complementarias de una estructura de seguridad nueva. Sin una estructura de seguridad nueva, esto todo fracasa, todo fracasa. Y ese es el camino de las medidas del gobierno. Usted dice y reafirma que los militares tienen que salir a la acción para combatir el delito en general. Usted tiene que construir una nueva estructura de seguridad. Hace 2 años que hablamos de crear la comunidad de inteligencia. Hasta el día de hoy no ha venido la ley de inteligencia para crear una comunidad de inteligencia. Se necesita una comunidad de inteligencia para que funcione la seguridad en el país. No existe. Por un lado o por el otro. Se necesita una concepción moderna de la estructura de seguridad donde la inteligencia policial colabore con los militares en determinadas actuaciones. Pero a la vez los militares tienen que colaborar en apoyo a las fuerzas policiales, como es en todas las partes modernas del mundo que se aplica hoy. Se necesita crear la Policía Metropolitana, tener jurisdicción nacional y además agregarle cuerpo a esa policía, ¿no? Lo que es la republicana metropolitana, para determinados delitos. Complementario, en apoyo, unos y otros, como ha tenido resultado Perú en 3 niveles, como se está dando resultado en las favelas de Río hoy, que incluso uno de los técnicos que nos aportó mucho material en estos temas está hoy trabajando para los brasileños en Río de Janeiro. Usted dice que las medidas que se anunciaron esta semana, por lo menos en lo inmediato, no van a tener un impacto. No, las medidas que se anunciaron esta semana demuestran la incapacidad y la inoperancia de este gobierno en materia de seguridad. Eso es claro. No hay una manera de discutirlo de otra manera. Que lo discutan en ruso si quieren, pero es así. Yo lo digo tajantemente. Es incapacidad y inoperancia del gobierno para solucionar los problemas de inseguridad. 3, 4 medidas que están en el Parlamento se podían haber aprobado hace 2 años, que son el tema de las penas. Después el resto, nada. No hay un sistema de reclusión para menores que hace 2 años se votó en el presupuesto de la cárcel de menores. Propuesta del Partido Nacional, del senador Larrañaga. Hasta el día de hoy no está. Es una incapacidad por ese freno ideológico que usted tiene. Yo creo que hay freno ideológico, lógicamente, que le cuesta plantear determinados temas que hoy se están planteando en el mundo moderno y que se aplican en seguridad en el mundo moderno, y que lo dicen todos los técnicos especialistas en seguridad del mundo moderno. Claro, pero el gobierno dice que estamos bastante mejor que cualquiera de los países de la región. Pero yo quiero compararme con nosotros mismos, yo quiero ser mejor que la región. ¿Por qué si fuimos la Suiza de América siempre, por qué no podemos ser la Suiza de América? Nos conformamos con ser cuarto en el campeonato del mundo. Yo festejé, pero yo quiero ser campeón del mundo ahora cuando venga a Brasil de vuelta. Entonces yo quiero ser mejor que la región. ¿La legalización de la marihuana es el camino? Mire, es otro entrevero dentro de este maremajum que plantea el gobierno. El tema de la legalización de la marihuana no tiene nada que ver con la seguridad. Podemos discutir si es un tema de libertad, de consumo. En realidad la legalización de la marihuana está legalizado el consumo. Lo que van a legalizar es que el gobierno plantee marihuana de repente en qué terreno. Todavía no se han puesto a estudiar que la marihuana no crece en el Uruguay, que crece en zonas tropicales por la humedad y la cantidad de luz solar. O sea, son cosas, disparates que se tiran arriba de la mesa cuando se tienen que preocuparse por qué mataron al ciudadano fulano, mengano, por qué asaltaron el comercio la semana pasada. Y los que sufren mayormente la inseguridad en el país son los de menos recursos, que no tienen como pagar un guardaespaldas, ni una camioneta blindada, ni vivir en un barrio privado. Esa es la realidad del Uruguay. Pero ¿por qué no se preocupan de las cosas que hay que hacer? Y tiran todo este maremajum, ¿para qué? ¿Para distraer la atención de la ciudadanía? Pero, ¿en qué termina esto? En la frustración de todos los ciudadanos. Yo totalmente frustrado, la esperanza que tenía que en 2 meses, ahora el presidente también, su discurso dice 1 mes de reflexión sobre la vida. El poder ejecutivo, el Estado no se puede meter en la cabeza de la gente. ¿Cómo que no se puede meter en la cabeza de la gente? Cuando la sociedad va en desintegración, se puede meter en la cabeza de la gente a través de la educación, educar y educar para transformar la sociedad y recuperar valores. ¿Cómo no? El Estado es responsable de la seguridad. Tiene que usar todos los elementos que están bajo el imperio y la constitución de la ley al alcance de la mano y las leyes vigentes para asegurar la seguridad. Existen las leyes todas vigentes para que se instale un sistema de seguridad que dé resultado. No lo hacen. ¿Es freno ideológico? ¿Es incapacidad? No sé. ¿Es desidia?
Y puede ser todo. Senador, gracias por acompañarnos. Gracias a usted. Amigos, tras la pausa vamos a detenernos en la situación de Pluna. Vamos a conversar con el presidente del ente, con el contador Fernando Pasadores. Enseguida volvemos.